Un suscriptor vía Instagram me solicitó que hablara sobre uno de los temas más interesantes que ocurrieron en el mundo del rock, que es la convergencia, o llámese el paso del rock común al rock con mensajes cristianos, de algunos artistas famosos. Y es que muchas figuras, y sí que grandes, del rock, solistas o de grupos importantes, se ampararon en esta corriente de conciencia y cristianismo, casi a finales de los años 70, como una penitencia muy contraproducente al mundillo que estas mismas personas vivieron en la década anterior, o inicios de los 70s. Pero, ¿por qué sucedió así? Trataremos de resolverlo en este video. Escribe al final qué te parece esta corriente y a qué artista del rock más asocias o recuerdas con la misma. Well, it may be the devil, or it may be the Lord, but you're gonna have to serve some. Sin duda, aunque no es parte de la corriente en sí, un antecedente grande que quise mencionar es Let It Be de The Beatles, de 1970, como algo popular, claro, ya que hay muchos temas anteriores del blues y el country, etc., que abordan estas alabanzas. Pero en lo popular, de hecho, el paso a temas más espirituales y nombrando o invocando una deidad, estaría Paul McCartney, compositor de Let It Be con los Beatles, llamando a su madre María. Mother Mary comes to me. Y es un tema que incluso se usa hasta hoy, sobre todo en la religión católica, como un tema de alabanza. Aunque Paul se refería a su propia madre Mary, muchos pensaron que nombraba a la madre de Jesús, y de hecho el tema guardaba tintes muy religiosos en sus letras y con una melodía también de alabanza que calzaba preciso para lo que vendría después. Y es que muchos de estos temas tenían una base común, la música gospel, que era una corriente musical de alabanza que surgió de los cientos de iglesias pentecostales, protestantes, evangélicas, afroamericanas en el siglo XVIII, en Estados Unidos, y que se hizo muy popular en los años 30 en dicho país. La palabra gospel se deriva del vocablo anglosajón Godspell, God, Dios, palabra de Dios, el cual se emplea para referirse a los evangelios. Cuando George Harrison de The Beatles escribió My Sweet Lord o Mi Dulce Señor por su traducción al español, Billy Preston, tecladista y cantante muy allegado al Beatle, en esos días, contó que intentaban realizar una canción gospel. De hecho, hay dos personas que están por adelante en este asunto y son Leonard Cohen con su Hallelujah y también Bob Dylan, y ya los veremos más adelante. Grand Funk Railroad fue una de las bandas de rock más exitosas de la década de 1970, pero a principios de la década de 1980, cuando su popularidad mediática cayó, mermando en la venta de álbumes y entradas, el líder Mark Farner se volvió hacia Jesús y dio un giro a su vida. Farner encontró una nueva vocación lanzando el álbum de rock cristiano Just Another Injustice, con canciones como Judgment Day, Blues y Come to Jesus. Estaba claro que Farner había cambiado. Enfureció a algunos fanáticos al volver a grabar el clásico de Grand Funk, Some Kind of Wonderful, con nuevas letras espirituales en 1991, pero lo perdonaron más tarde en la década cuando se reunió con el resto de la banda para una gira triunfal. Farner ha grabado otros discos cristianos contemporáneos desde entonces, incluido If It Wasn't for Grace. Hoy en día Grand Funk realiza giras sin él, pero él toca regularmente como solista interpretando una mezcla de clásicos de la legendaria banda y melodías de rock cristiano. Kerry Allen Livgren es un músico y compositor estadounidense más conocido por ser uno de los miembros fundadores y compositores principales de la banda de rock progresivo Kansas de la década de 1970. Al escribir éxitos como Carry On Wayward Song y Dust in the Wind, Kerry impulsó a la banda Kansas al éxito mundial y la aclamación de la crítica, con numerosos álbumes de oro y multiplatino y más de 14 millones de grabaciones vendidas hasta la fecha. En 1980, después de convertirse en un cristiano evangélico, Kerry Livgren lanzó su primer trabajo en solitario, Seeds of Change, con los vocalistas Ronnie James Dio y David Pack de Ambrosia, el baterista de Jethro Tull, Barrymore Barlow e invitados de amigos de Kansas.
También acompañaba al álbum el libro autobiográfico de Kerry del mismo nombre. Juntos expresaron el pasaje y la resolución del viaje espiritual de muchos años de Kerry, a menudo el tema de sus canciones con Kansas. Tras su salida de Kansas, en 1983, Kerry grabó su segundo álbum de producción propia para CBS, Timeline, en el mismo año. Con los músicos involucrados en ese proyecto, formó la banda de rock cristiano AD. Entre 1983 y 1986, la banda lanzó 2 álbumes y realizó numerosas giras. A principios de la década de 1980, el gran virtuoso del teclado Rick Wakeman, famoso por su paso por la banda de rock progresivo Yes, estaba cuesta abajo. Se dice que dormía en los bancos del parque y a la corta edad de 25 años ya había tenido un ataque al corazón a causa de su alcoholismo. Según se documenta, durante ese tiempo Wakeman conoció a la exmodelo Nina Carter, quien lo ayudó a reconstruir su vida. Cuando decidieron casarse, Nina insistió en una boda por la iglesia, el único lugar en el que se realizaría la ceremonia, debido a que ambos estaban divorciados, era la Iglesia Reformada Unida de Camberley. La pareja se casó en 1984 y asistió al culto allí. Cuando devolví el cristianismo a mi vida, las cosas iban bien, dijo Wakeman. Estaba pensando en cómo me las había arreglado para levantarme de la cuneta con la ayuda de Nina, y pensé, esto es genial, pero falta algo. Debido a que había recibido enseñanzas tan maravillosas de personas que conocí en mis primeros 19 años, fue fácil para mí saber lo que faltaba. En una habitación de hotel en Sydney, Australia, reflexionó sobre su vida y la volvió a dedicar a Jesús. Johnny Cash fue un cantautor, guitarrista, actor y autor estadounidense que fue considerado uno de los músicos más influyentes del siglo XX. Aunque se le recuerda principalmente como un ícono de la música country, sus canciones y sonidos, que abarcan todos los géneros, abarcan el rock and roll, el rockabilly, el blues, el folk y el gospel. You've got a way to keep me on your side. Este llamamiento cruzado le valió a Cash el raro honor de recibir múltiples incorporaciones en los salones de la fama de la música country, el rock and roll y la música gospel. Un erudito bíblico, Cash escribió una novela cristiana, El hombre de blanco, en 1986, y en la introducción escribe sobre un reportero quien, interesado en las creencias religiosas de Cash, cuestionó si el libro fue escrito por un bautista católico o de perspectiva judía. Cash responde: soy cristiano, no me pongas en otra casilla. Grabó varios álbumes de gospel e hizo una grabación de palabra hablada de toda la nueva versión King James del Nuevo Testamento. Cash declaró que era el pecador más grande de todos y se veía a sí mismo en general como un hombre complicado y contradictorio. En consecuencia, se dice que Cash contuvo multitudes y ha sido considerado el príncipe filósofo de la música country estadounidense. Bob Dylan contó que un día Dios le dio una palmada en el hombro diciéndole: Bob, ¿por qué te me has estado resistiendo? A fines de la década de 1970, Bob Dylan se convirtió al cristianismo evangélico, emprendiendo un curso de discipulado de 3 meses dirigido por la Asociación de Iglesias Vineyard. La crítica clama que ninguna gran estrella del rock ha sufrido jamás una transformación religiosa tan radical como Bob Dylan. El hombre que una vez escribió "No sigas a los líderes, mira tus parquímetros", lanzó una gira en 1979 detrás de su LP de gospel Slow Train Coming, en el que no tocó ninguna de sus viejas canciones. Disco que, por cierto, fue producido por Jerry Wexler, quien contó que Dylan había intentado evangelizarlo durante la grabación. Él respondió: Bob, estás tratando con un ateo judío de 62 años. Hagamos un álbum. Esto demuestra que a Dylan le tocó fuerte el asunto. Volviendo a esa gira, entre melodías predicaba fuego y azufre. Te dije, los tiempos están cambiando, y lo hicieron. Predicó a la multitud una noche en 1979. Les dije que la respuesta era Blowing in the Wind, y lo fue. Y les estoy diciendo ahora: Jesús, regresaremos. Y Él lo hará, no hay otra manera. A la salvación, Jesús regresará para establecer su reino en Jerusalén por 1000 años. En otro show dijo: hace años ellos dijeron que yo era un profeta,
Solía decir, no soy un profeta. Ellos decían, sí lo eres un profeta. Dije, no soy yo. Solían decir, seguro que eres un profeta. Solían convencerme de que era un profeta. Ahora salgo y digo que Jesucristo es la respuesta. Dicen, Bob Dylan no es un profeta. Simplemente no pueden manejarlo. Aparte de Slow Train Coming, lanzó 2 álbumes más de música gospel, Saved de 1980 y Shot of Love de 1981. Dylan ganó el premio Grammy a la mejor interpretación vocal de rock masculino con Gotta Serve Somebody, Tienes que servir a alguien, la canción más popular de esta etapa, indicando que si no es al demonio, es a Dios, pero a alguien tienes que servir, que demostraba su radical postura. A mediados de la década de 1980, el cantante nacido como Robert Allen Zimmerman había regresado a sus raíces judías. Leonard Norman Cohen fue un cantautor, poeta y novelista canadiense. Generalmente visto como un músico folk, su trabajo exploró la religión, la política, el aislamiento, la depresión, la sexualidad, la pérdida, la muerte y las relaciones románticas. Leonard nació en una familia judía en Montreal en 1934. La conversión religiosa ocurrió en la década de 1970, cuando no pudo encontrar ninguna cura para su depresión, casi paralizante. Para entonces ya había experimentado con el LSD. La canción más famosa de Cohen, Hallelujah, fue lanzada por primera vez en su álbum de estudio Various Positions en 1984. Contiene varias referencias bíblicas. La más notable evoca las historias de Sansón y Dalila del libro de los jueces. Ella le cortó el pelo, así como el rey David y Betsabé. La viste bañándose en el techo, su belleza y la luz de la luna te derribaron. Si bien no es una canción exactamente cristiana, ha sido tomada por la iglesia como una canción para venerar al Señor, incluso con sus propias adaptaciones de este tema que Cohen escribió con 80 borradores de versos. Y es que su línea de apertura es muy propicia. He escuchado que hubo un acorde secreto que David tocó y complació al Señor. Desde 1991, Hallelujah ha sido interpretado por una amplia variedad de cantantes, más de 300 y en varios idiomas. Dylan interpretaba mucho la canción. Cohen mostró interés en Jesús como una figura universal, diciendo: «Estoy muy encariñado con Jesucristo. Puede que sea el hombre más hermoso que caminó sobre la faz de la tierra. Cualquier hombre que diga bienaventurados los pobres, bienaventurados los débiles, tiene que ser una figura de una generosidad, perspicacia y locura incomparables. Un hombre que se declaró a sí mismo entre los ladrones, las prostitutas y los vagabundos. Su posición no puede ser comprendida. Es una generosidad inhumana, una generosidad. Eso derrocaría al mundo si fuera aceptado, porque nada resistiría esa compasión. No estoy tratando de alterar la visión judía de Jesucristo, pero para mí, a pesar de lo que sé sobre la historia del cristianismo legal, la figura del hombre me ha tocado». Al hablar de su religión en una entrevista de 2007 para la BBC Radio 4, Cohen dijo: «Mi amigo Brian Johnson dijo de mí que nunca había conocido una religión que no me gustara. Por eso he tratado de corregir esa impresión, que Cohen estaba buscando otra religión además del judaísmo. Porque me siento muy parte de esa tradición y yo la practico y mis hijos la practican, así que eso nunca estuvo en duda. Las investigaciones que he realizado en otros sistemas espirituales ciertamente han iluminado y enriquecido mi comprensión de mi propia tradición». A mediados de la década de 1990, Cohen abandonó su carrera musical y se mudó a Mount Baldy, cerca de Los Ángeles. Pero dejó Mount Baldy a principios de la década del 2000, cuando descubrió que su gerente le robó casi todo su dinero durante su tiempo en la montaña. Pasó bastante tiempo de esos últimos años de su vida en una agotadora gira mundial para recuperar su fortuna. Así hay muchos otros artistas destacados en el mundo del rock, que faltarían horas para destacarlos, incluso integrantes de bandas de heavy metal
que el prejuicio popular tanto relaciona con lo oculto, como Megadeth, Iron Maiden o Korn, etc. E incluso se ha rumoreado que el mismo Ringo Starr ha pasado por este llamado despertar espiritual, dejando su vida de adicción. Escribe en los comentarios qué te parece esta conversión o postura de estas estrellas del rock que antes vivieron en gran desenfreno. ¿Por qué crees que fue así? ¿Y te gusta esta etapa musicalmente? Además, no olvides dejar tus sugerencias para nuevos videos. Muchas gracias por tu atención.